Hola a todos, mi nombre es Norca Astrid Caterine Vidal Senador, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y actual miembro de la Asociación USAT. El tema de hoy es el edema agudo de pulmón. Empezamos con un caso clínico. Un hombre de 62 años presenta antecedentes de 3 días de disnea progresiva, tos no productiva y fiebre leve. Había sido hospitalizado 2 años antes por insuficiencia cardíaca congestiva. Su presión arterial es de 95-55 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, su temperatura de 37.9 grados centígrados y su saturación de oxígeno mientras respira aire ambiente 86%. La auscultación de tórax revela estertores y roncus bilateralmente. Una radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares bilaterales compatibles con edema pulmonar y agrandamiento del límite de la silueta cardíaca. ¿Cómo se debe evaluar a este paciente para establecer la causa del edema pulmonar agudo y determinar la terapia adecuada? Primero, debemos definir qué es el edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una patología grave y aguda en la que se produce el colapso pulmonar como consecuencia de la incapacidad del corazón de bombear la sangre de forma adecuada. Es decir, la insuficiencia cardíaca suele ser la causa. Como pueden observar en la imagen, hay una acumulación anormal de líquido en los pulmones, en especial los espacios entre los capilares sanguíneos y el alveolo. Suele deberse a un fracaso de la función cardíaca o por daño directo de un gas sobre ellos, por ejemplo, los humos de un incendio. Para hablar de anatomía debemos recordar el aparato respiratorio. Consta del sistema de conducción, fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y el sistema de intercambio, conductos y sacos alveolares. Vamos a hablar sobre los alveolos pulmonares. Son pequeños sacos localizados en los pulmones constituidos por células epiteliales. También contienen fibras de tejido conectivo que les aporta su elasticidad característica. En el epitelio alveolar se pueden distinguir células planas de tipo 1 y células en forma de cubo de tipo 2. Su función principal es mediar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Los alveolos y los ductos alveolares consisten en un endotelio de una sola capa muy fina, que facilita el intercambio de gases entre el aire y los capilares sanguíneos. Poseen un diámetro aproximado de 0.05 y 0.25 milímetros, rodeado de las asas capilares, como pueden observar. Entre cada alveolo consecutivo se encuentra el tabique interalveolar, que es la pared común entre ambos. El borde de esos tabiques forma los anillos basales, formados por células musculares lisas y recubiertas por el epitelio cúbico simple. En la parte exterior de un alveolo se encuentran los capilares sanguíneos, que con la membrana alveolar forman la membrana alveolo-capilar, región donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre el aire que ingresa a los pulmones y la sangre en los capilares. Por su peculiar organización, los alveolos pulmonares recuerdan a un panal de abejas. Están constituidos en el exterior por una pared de células epiteliales denominadas neumocitos. Acompañado a la membrana alveolar, se encuentran células encargadas de la defensa y limpieza de los alveolos, llamados macrófagos alveolares. En la fisiología hablaremos de la fisiología del intercambio de líquido microvascular en el pulmón. En el pulmón normal, se cree que la fuga de líquidos y proteínas ocurre principalmente a través de pequeños espacios entre las células endoteliales capilares. Los fluidos y solutos que se filtran desde la circulación hacia el espacio intersticial alveolar normalmente no entran en los alveolos, porque el epitelio alveolar está compuesto de uniones muy estrechas. Más bien, una vez que el líquido filtrado ingresa al espacio intersticial alveolar, se mueve proximalmente al espacio peribroncovascular. En condiciones normales, los linfáticos eliminan la mayor parte de este líquido filtrado del intersticio y lo devuelven a la circulación sistémica. El movimiento de proteínas plasmáticas más grandes está restringido. La fuerza hidrostática para la filtración de fluidos a través de la microcirculación pulmonar es aproximadamente igual a la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que está parcialmente compensado por un gradiente de presión osmótica proteica. En condiciones normales, la circulación capilar mantiene una situación intravascular a la sangre, por las relaciones físicas entre el capilar y el intersticio pulmonar.
La presión hidrostática capilar y la intersticial son muy similares, 8 a 10 milímetros de mercurio, mientras que la presión oncótica intracapilar es mucho mayor, entre 28 y 30 milímetros de mercurio. El concurso simultáneo de estas fuerzas que actúan en forma opuesta, porque la presión hidrostática tiende a extravasar el líquido mientras que la oncótica lo retiene. Es lo que mantiene la sangre dentro de los vasos sanguíneos. El edema pulmonar agudo se clasifica en edema pulmonar agudo cardiogénico y no cardiogénico. En el edema pulmonar agudo cardiogénico, el intersticio pulmonar y los alvéolos son ocupados por trasudado plasmático a causa de incremento de la presión hidrostática en las venas pulmonares. En un 31% se debe a una isquemia con o sin infarto de miocardio, en un 27% a una urgencia hipertensiva, en un 14% a una exacerbación de la insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica crónica y disfunción de la válvula mitral o aórtica. Entre otros tenemos a las arritmias. La sobrecarga de volumen intravascular también debe considerarse, pues una historia típica de disnea u ortopnea paroxística nocturna sugiere edema pulmonar cardiogénico. Sin embargo, un infarto de miocardio silencioso o una disfunción diastólica oculta también puede manifestarse como edema pulmonar agudo, con pocos indicios proporcionados por la historia. Entre otros tenemos las anfetaminas, la postcardioversión, miocarditis o la hipertensión renovascular. El edema agudo de pulmón no cardiogénico. Se produce acumulación alveolar de líquido y proteínas por aumento de la permeabilidad capilar. La causa más frecuente es sepsis en un 40%. Otras causas son la neumonía, la aspiración de contenido gástrico, los traumatismos mayores asociados con la administración de múltiples transfusiones de productos sanguíneos, pancreatitis, entre otros. El edema pulmonar por drogas, siendo el más frecuente opiáceos, su fisiopatología asociada al fármaco es desconocido, pero la probabilidad de aparición es directamente proporcional a la dosis ingerida de opiáceos y suele provocarse en las primeras 2 horas de ingestión. La resolución del cuadro suele ser rápida una vez corregida la hipoxia y la hipoventilación mediante ventilación mecánica. En el caso de los salicilatos, generalmente producen daño pulmonar agudo. Y en el paciente con edema agudo de pulmón no cardiogénico es por pacientes de edad avanzadas con intoxicación crónica por salicilatos. En el caso que es por inhalación de gases, puede producirse con cualquier gas. Los menos liposolubles son los que tienden a dañar con más frecuencia la barrera alveolar. El edema pulmonar debido a las grandes alturas suele presentarse a partir de los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque no está clara su fisiopatología que lo produce, parece que influye la disminución de la presión parcial de oxígeno, la disminución del óxido nítrico y otros mecanismos inflamatorios. En el caso del edema pulmonar neurogénico, ocurre en pacientes con alteración del sistema nervioso central que no presentan ninguna afectación cardíaca, secundaria a lesiones de los centros vasomotores hipotalámicos y está mediado por catecolaminas. Suele tener una presentación súbita. Los pacientes con edema no cardiogénico a menudo tienen extremidades cálidas, incluso en ausencia de sepsis, mientras que los pacientes con edema cardiogénico y bajo gasto cardíaco generalmente tienen extremidades frías. Según la anatomía patológica, en la primera semana existe una fase aguda o exudativa, donde podemos observar edema, exudación y membrana hialina. En la segunda semana se presenta una fase fibroproliferativa temprana, con hiperplasia de epitelio del revestimiento alveolar y fibrosis. En la tercera semana existe una fase residual o alveolitis fibrosante, en la cual se puede observar en la imagen la fibrosis intersticial y alteraciones vasculares. En la fisiopatología del edema pulmonar cardiogénico, o también llamado edema hidrostático o hemodinámico, existe un aumento rápido de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que conduce a una mayor filtración de líquido transvascular. Es el sello distintivo del edema agudo cardiogénico o de sobrecarga de volumen. El aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares generalmente se debe a la presión venosa pulmonar elevada debido al aumento de la presión diastólica final ventricular izquierda y la presión auricular izquierda.
Las elevaciones leves de la presión auricular izquierda, es decir, de 18 a 25 milímetros de mercurio, causan edema en los espacios intersticiales perimicrovascular y peribroncovascular. A medida que la presión auricular izquierda aumenta aún más, mayor a 25 milímetros de mercurio, el líquido del edema atraviesa el epitelio pulmonar, inundando los alvéolos con líquido pobre en proteínas, como se puede observar en la imagen. En la fisiopatología del edema pulmonar no cardiogénico, o también llamado síndrome de dificultad respiratoria, es causado por un aumento en la permeabilidad vascular del pulmón, lo que resulta en un mayor flujo de líquido y proteínas hacia el intersticio pulmonar y los espacios aéreos. El edema pulmonar no cardiogénico tiene un alto contenido de proteínas porque la membrana vascular es más permeable al movimiento hacia afuera de las proteínas plasmáticas. La cantidad neta de edema pulmonar acumulado está determinada por el equilibrio entre la velocidad a la que se filtra el líquido en el pulmón y la velocidad a la que se extrae el líquido de los espacios aéreos y el intersticio pulmonar. Las manifestaciones clínicas del edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico son similares. El edema intersticial causa disnea, que es sensación de falta de aire, que en el paciente se puede producir una angustia y esta llevar a una taquipnea. Una historia típica de disnea u ortopnea paroxística, que es disnea al decúbito, sugiere un edema pulmonar cardiogénico. Incluso si hacemos un examen cardíaco, se puede auscultar un S3, galope, relativamente específico de la presión elevada del ventrículo izquierdo de fin de diástole. La especificidad de este hallazgo es alta, de un 90 a un 98%, pero su sensibilidad es baja. En algunos libros mencionan en 9%. En sí, se debe a un desafío particular en un paciente crítico en el que los sonidos intratorácicos creados por la ventilación mecánica interfieren con la auscultación. Un soplo consistente con estenosis valvular o regurgitación debe levantar sospechas para el diagnóstico de edema cardiogénico. Las venas elevadas del cuello, un hígado agrandado, es decir, hepatomegalia, o un edema periférico sugieren una presión venosa central elevada. La congestión alveolar conlleva a una hipoxemia arterial que en el paciente se va a ver reflejada como una tos con expectoración de líquido espumoso o también conocida la expectoración asalmonada, como podemos observar en la imagen. La auscultación pulmonar menciona que el examen no es útil ya que la inundación alveolar por cualquier causa se va a manifestar como estertores gruesos crepitantes y subcrepitantes acompañados de estertores silbantes expiratorios audibles a distancia. Como pruebas de laboratorio, el electrocardiograma muestra hallazgos electrocardiográficos que pueden sugerir isquemia o infarto de miocardio. Los niveles elevados de troponina pueden indicar daño a los miocitos. Sin embargo, los niveles elevados de troponina pueden ocurrir en pacientes con sepsis severa en ausencia de evidencia de un síndrome coronario agudo, que es SICA. El diagnóstico del edema pulmonar agudo es clínico y radiológico. Los pacientes presentan disnea, tos e hipoxemia, y en la radiografía de tórax se identifican datos de ocupación alveolar bilateral. En la siguiente diapositiva tenemos un algoritmo que nos va a ayudar a identificar si el paciente presenta edema agudo pulmonar, ya sea de origen cardiogénico o no cardiogénico. Según la anamnesis, la exploración física y los exámenes de laboratorio inicial, si el paciente ha presentado infección pulmonar o extrapulmonar, antecedente de aspiración, estado hiperdinámico, leucocitosis, evidencia de peritonitis o pancreatitis y el péptido natriurético cerebral menor a 100, nos hace pensar a un edema pulmonar no cardiogénico. En cambio, si el paciente ha presentado antecedente de infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, estados de gasto bajo, tercer ruido o galope, edema periférico, incurgitación yugular, elevación de las enzimas cardíacas y la elevación mayor a 500 del péptido natriurético cerebral, nos hace pensar en un edema pulmonar cardiogénico. Según la radiografía de tórax, si el paciente presenta una cardiomegalia, un pedículo vascular mayor a 70 milímetros, infiltrados centrales con presencia de líneas B de Kerley, como pueden observar en la imagen,
nos hace pensar más de un edema pulmonar cardiogénico que no cardiogénico. Si aún así tuviéramos un diagnóstico incierto, se puede hacer al paciente un ecocardiograma transtorácico o un transesofágico en el caso que no haya una ventana adecuada, el cual nos haría pensar en un edema pulmonar cardiogénico si tiene cavidades dilatadas o la función ventricular izquierda se encuentra disminuida. Si aún así tenemos un diagnóstico incierto, a través de un catéter de flotación pulmonar, si es mayor a 18 milímetros de mercurio, nos hace pensar en un edema pulmonar de origen cardiogénico, si es menor, en de uno no cardiogénico. Hay varias explicaciones para la precisión diagnóstica limitada de la radiografía de tórax. El edema puede no ser visible hasta que la cantidad de agua pulmonar aumente en un 30%. Los signos radiológicos de la fase intersticial son la pérdida de la definición de los vasos pulmonares, el engrosamiento de los tabiques interlobulillares a través de la línea A y B de Kerlin, nódulos acinares periliares y engrosamiento de las cisuras. En la siguiente tabla se pueden observar los hallazgos en la radiografía de tórax que pueden orientar a un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico o no cardiogénico. El tamaño del corazón en el edema cardiogénico se va a encontrar aumentado, mientras que en el no cardiogénico normal. La distribución vascular va a estar aumentada en el cardiogénico y en el no cardiogénico puede estar normal o menor de lo normal. La distribución del edema en el edema cardiogénico va a ser central y simétrico, mientras en el no cardiogénico parchado y periférico. El compromiso pleural y las líneas septales se van a evidenciar en el edema cardiogénico y no en el no cardiogénico. En cambio, el broncograma aéreo solo se va a evidenciar en el edema no cardiogénico. El presente artículo, publicado en octubre del 2017, comparó la aplicación de ventilación no invasiva versus la presión positiva continua en la vía aérea en el tratamiento de pacientes con edema pulmonar cardiogénico ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Ambos dispositivos obtuvieron similar mejoría clínica y del intercambio gaseoso. Sin embargo, la aplicación de la ventilación no invasiva mostró un aumento más rápido de la oxigenación en los primeros 60 minutos de aplicación. El resultado primario fue una reducción en la necesidad de intubación endotraqueal en el grupo que aplicaron la ventilación no invasiva. Los resultados secundarios fueron la duración de la ventilación, la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos, como la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a los 28 días. En el video se encuentra el link del artículo. Espero les haya servido este video. Muchas gracias a todos.